¿Qué tal? Buenos días, queridos hermanos. Estamos en la mañana de un domingo y nos encontramos para adorar a nuestro Dios, ¿no? Todavía lo hacemos desde nuestras casas, pero siempre es una muy buena oportunidad de recordar los domingos y obviamente todos los días, pero en especial en este día, como dice su palabra. Luego que el Señor Jesús fuera tentado, llevado al desierto para ser tentado, eh, comienza allí, como dice en la palabra, Jesús principia su ministerio. Y allí en Lucas, capítulo 4, verso 14, el Señor tiene allí un encuentro con los judíos y dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y vemos que esta situación solo Lucas la relata, y vemos allí al principio del pasaje que hemos leído en esta mañana, dice que estaba lleno del poder del Espíritu. El Señor Jesús era Dios, pero aquí como hombre estaba completamente conducido y guiado por el Espíritu Santo. Las noticias de él corrieron rápidamente por toda la región y enseñaba, era costumbre de él enseñar en las sinagogas, y todos, hasta ese momento todos lo elogiaban. Cuando llega a Nazaret, la aldea donde creció, fue allí en el día del descanso, el día sábado, y se puso en pie a leer las escrituras. Lee el libro de Isaías, aquella profecía, y dice que la palabra que él enseñaba esta escritura con autoridad, y añade: no como los escribas, como aquellos doctores de la ley, como aquellos que tenían la palabra muchas veces que agregaban su razonamiento, los escribas basaban la autoridad en los rabinos, en hombres, en sus conveniencias y sus intereses de poder, pero el Señor todo lo contrario, tenía autoridad porque predicaba la palabra sin agregados humanos, hablaba lo que Dios mandaba. Por eso, como dice, quedaban maravillados, admirados, porque nunca habían escuchado la verdadera palabra. Escuchaban a hombres que medraban, falsificaban la palabra, y por eso el pueblo no les tenía autoridad. Pero aquí estamos hablando del Señor Jesús, de aquel que decía que el Espíritu de Dios estaba sobre él y vino a realizar una labor maravillosa. Luego de haber leído, él enrolla el libro, se entrega adelante y lo entregó al ayudante y se sienta. Todas las miradas en la sinagoga estaban fijadas sobre él.
y luego de ello, imagino, estarían todos en silencio al sentarse y verle a él, ya que era de costumbre que aquel maestro, luego de leer, se sentara. Dice la Escritura que acaban de oír ya cumplido este mismo día. Vemos que esa profecía de Isaías se daba cumplimiento en ese mismo momento. Dice, el año agradable del Señor. Era el Mesías esperado. Él daba cumplimiento a la promesa. El pueblo de Israel sería libertado de su esclavitud. O sea, el Señor Jesús vino para libertar. También tenemos que entender que dentro, si leemos allí la profecía de Isaías, vemos que una parte del versículo el Señor la leyó, que sería aquella futura promesa que se iba a cumplir, que el Señor Jesús iba a aparecer ya como Cristo, como aquel resucitado que está en los cielos, aparecería como juez y gobernante supremo en la segunda venida. Por eso el Señor, si leemos allí en Isaías, no comentó esa parte. Y el Señor lo que comentó o lo que dijo, mejor dicho, es llevar la buena noticia a los pobres. El Señor vino con su evangelio para dar las buenas noticias de salvación para cada una de nuestras vidas. Es proclamar que los cautivos serán liberados. Nosotros por el pecado estábamos esclavizados, allí como el pueblo de Israel estaba esclavizado de sus pecados, no estaba esclavizado de sus gobernantes como ellos pensaban, que necesitaban ser liberados de aquellos que lo gobernaban, sino estaban esclavizados y cautivos de sus pecados. El Señor le dijo que los ciegos ven y los oprimidos serán puestos en libertad. Aquellos que por la ceguera que no teníamos antes de haber conocido al Señor, así como Cristo cuando resucitó, cuando murió, se abrió el velo, entrar en su presencia, ese velo que nosotros teníamos también en nuestra mirada, y pudimos a través de la obra de Cristo ser libertados y entrar a la misma presencia de nuestro Dios. El Señor Jesús hizo todo esto público, ¿no? El Señor se identifica con la humanidad, con todos aquellos que eran pecadores. Como dice allí en Hebreos 2:17, se hizo igual a sus hermanos, no se hizo hombre, para llegar a ser delante de Dios un sumo sacerdote fiel y compasivo, para obtener perdón de pecados por medio de su sacrificio. El Señor se hizo hombre y el poder del Espíritu Santo le levantó. Es el mismo poder que está en nuestro interior. Aquel que luego de pasar la prueba, airoso, pudo triunfar de la prueba, como sucedió antes de la lectura de este pasaje, de este acontecimiento. Es el mismo poder que actúa en nosotros cuando estamos cerca y en comunión con nuestro Dios. Él dice que vino a predicar el Evangelio, vino a predicar la buena noticia, para que todos nosotros pudiéramos salvarnos. Era el ungido de Dios para predicar el glorioso mensaje de salvación. Allí en Romanos dice, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, para los que están en Cristo. Qué maravilloso es pensar, y en esta mañana volvemos a recordar que a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo no vamos a ser condenados. Las obras no sirven, solamente la obra de Cristo allí en la cruz, y el Señor resucitó. O sea, no solamente
no fuimos condenados, sino que Él triunfó y demostró quién era y lo que podía hacer. Dice también allí en Romanos 8:31, Jesús le dijo a las personas que creían en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Este mismo evangelio es también la palabra, ¿no? Aquello que si nos aferramos, si nos mantenemos fieles a su palabra, a su santa palabra, dice que hemos de conocer la verdad y esta verdad nos hará libres. Y de ese modo demostraremos que somos realmente cristianos, aferrándose a su palabra, aferrándose a cada una de sus enseñanzas. Allí en Romanos 8:36 dice: así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. No podemos ser libres por nuestro esfuerzo, sino solamente por estar cerca de nuestro Señor y por haberle recibido como nuestro Salvador personal. Él, por su sacrificio en la cruz, por su entrega de su cuerpo, por el derramar de su sangre, por amor de nosotros, vemos también cómo Dios mira el pecado, ¿no? Tuvo que ser necesario que el Señor entregue su vida, porque para Dios el pecado no lo acepta, no puede estar en su presencia. Él es 3 veces santo, pero a través de la obra de Cristo, como ama al pecador, Él nos salvó, nos libertó, nos hizo sus hijos y quiere que vivamos también, así como hijos, sirviendo a los otros. Dice allí en Gálatas 5, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros. Y dentro de nuestra vida espiritual podemos tener la posibilidad de utilizar el ser libres, hijos de Dios, para servir unos a otros. Que en esta mañana, allí al tomar los símbolos, podamos agradecerle a nuestro Dios, cómo nos ha libertado. Estábamos oprimidos, estábamos ciegos, pero el Señor nos libertó, nos hizo sus hijos, está su espíritu dentro de nuestro corazón y quiere que podamos pensar que esta libertad, utilizarla para ayudar a otros, para servir unos a otros, llevando el Evangelio, sirviendo a los hermanos, teniendo el compromiso con la iglesia local, con aquello que el Señor nos ha puesto en esta tierra, ¿no? De estar comprometidos por otros y pensar en lo que nos espera, que es la gloria eterna. Que en estos tiempos que muchas veces podemos tener angustia en nuestro corazón por las cosas que suceden, por la incertidumbre, que pensemos estas cosas, que el Señor nos libertó, nos dio una vida espiritual, que podamos servir y que podamos pensar en todo lo que nos espera. Que podamos, Señor, que podamos cada uno de nosotros poder agradecerle a nuestro Señor y poder adorarle en esta mañana. Que el Señor nos bendiga. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró
su evangelio